no tan simple el ver esto de la amistad, ¿verdad? Porque tenemos siempre que hacer una autoevaluación de nuestra vida en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos aconsejar, no podemos ayudar a alguien diciéndole, es que tienes que tener amistades antes de una relación formal, si no sé cómo debe de ser. Por ahí alguien me hizo cómo tenía que ser una amistad y me hizo una descripción muy clara. No sé si tú fuiste, Florencia, o Caro. No, en lo que es la amistad. Que me lo hicieron muy detallado y muy bien, muy bien. La verdad que muchas gracias, sus tareas son muy buenas, ¿sí? Y también eso a nosotros nos ayuda a autoevaluarnos, ¿sí? Como hubo también algunos que así como que me dijeron lo que se imaginaban, ¿sí? Pero está bien. Y los que no tienen tareas, por favor, acuérdese que la tarea es parte de su calificación, no es el que no la hago y ya, no pasa nada, no, sí pasa. Créanme que el doctor es muy buena gente, entonces ya con él es suficiente. ¿Sí? Bueno, les dejé un tema que tenían que hacer como matrimonio de 2 de Corintios 6, del 14 al 18, ¿se acuerdan? Y que dijimos que íbamos a hacer 2 columnas. Perdón, una duda antes que sigamos, ¿puede ser? ¿Cortita? Sí. Sé que es de clases anteriores, pero quedó una duda ahí, de la página 10, donde dice del enamoramiento. Eso, ¿no es cierto que eso es en la parte donde ya es el noviazgo? No es en la amistad. No, es dentro de la amistad, porque hay mucha gente que aún estando en esa etapa se regalan peluches y todas esas cosas. Claro, porque la persona puede estar en el enamoramiento ya, aunque no esté. Chocolates, claro. Acuérdense que el enamoramiento es una etapa. Pueden ser amigos solamente, pero él le regala peluches, chocolates. Bueno, es que aquí los corazones no pueden ser por igual. A lo mejor uno está enamorado y el otro todavía no, ¿no? Uno ya está medio cocinado y el otro está crudo. Yo le decía, no, eso es cuando son novios. Sí. Cuando somos novios. Es esa etapa en el que hablábamos, ¿sí? Un poquito de... Y luego trae una descripción un poquito mayor acerca de cuánto duraba, ¿no? Les hablamos de eso. El enamoramiento tiene un tiempo, ¿sí? 2 años como máximo. Hasta que te casas. Por eso hay que casarse antes de los 2 años, ¿sí? Y también dijimos que es una sustancia química, ¿sí? El enamoramiento. Bueno, regresemos a la página 13 porque si no, no avanzo con ustedes. ¿Hicieron lo de las 2 columnas? La tarea de las 2 columnas, ¿sí? Los que eran matrimonio lo iban a hacer juntitos. Y las solteras, qué pena, ¿verdad? Pero tenía que ser solitas. Así es que, ¿alguien quiere leernos su tarea? Por favor. ¿Caro? Bien, Caro. Si te pones de pie para que te escuchen y lo dices un poquito fuerte. No, me voy a poner inclusive aquí para que se escuche.
respecto al texto de 2 Corintios 6, 14 y 18 que hemos estado analizando acá, habíamos hablado que teníamos que ver el significado de las palabras. Y haciendo el listado, por ejemplo, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ahí incrédulo significa desconfiado, suspicaz, descreído, irreligioso, ateo, agnóstico. Y los buenos serían los creyentes, los que creen, que serían honestos, nobles, fiables, fidedignos, seguros, verídicos, incondicionales. Y después dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Con respecto a lo que es justicia: equidad, honradez, rectitud, honestidad, legalidad, legitimidad, moralidad. Con respecto a lo que es injusticia: abuso, exceso, exageración, atropello, despotismo, desorden, violencia, brutalidad, incontinencia, transgresión, grosería, agravio, ofensa, injuria, ultraje, perjurio. Y ahí vamos. Después dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Luz es guía, luminaria, claridad, resplandor, y tiene que ver, sobre todo en este caso, se refiere a la luz de Cristo, ¿no? Así es. ¿Quién nos ilumina y quién nos guía? Con las tinieblas. Tinieblas, bueno, oscuridad, sombra, pero acá también hace referencia en sí a lo que es el enemigo, ¿no? A Satanás, que está en tinieblas. Después dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Cristo es nuestro Dios, Redentor, Señor, Salvador, Todopoderoso, Altísimo y omnipotente, omnisciente, podemos seguir ahí. Y Belial se refiere a malvado, indigno, perverso. Anticristo hace referencia a Satanás. Después dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Bueno, un poco lo que habíamos mencionado. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo del Dios viviente somos nosotros hoy en día, que hemos recibido a Cristo, somos la iglesia, el templo de Dios, que tiene que ser santo y estar solo para Él. En cuanto a los ídolos, se refiere a fetiche, amuleto, algo que ocupa el primer lugar, algo que está antes que Dios, o sea, no necesariamente tiene que ser un objeto, sino que puede ser también, hay gente que por su club de fútbol muere, o sea, ya está mucho antes que Cristo eso. Sí, más un domingo. Entonces, hoy estaba escuchando a algunos compañeros que dicen: no, empieza el mundial y no existe más nada. Entonces, por ejemplo, hay ídolos, aunque no sea un fetiche, aunque no sea un amuleto. Entonces, dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios habitaré. Bueno, entonces, lo que podemos como concluir ahí, cuando se ve a un cristiano, que es un poco lo que usted nos había dicho, sí, se debe notar que Cristo vive en esa persona, porque Cristo está vivo y no se puede ocultar, porque somos su representación, somos embajadores de Cristo. Así es. Así es. Ahora démela. ¿Puedo leer una cosita? Sí. Y me fui con un momento de decir. Ok. Lo vas a poner, ok. ¿Lo quieres? No, está bien. ¿Alguien más que tenga por ahí su tarea? ¿Alguna soltera? A ver, que haya hecho algo. ¿No? Bueno. Pero si trajeron o no trajeron tareas. ¿Sí? Bueno. Entonces me la entregan. Está muy claro lo que dijo Caro. ¿Sí? O sea, es una descripción muy clara. Ahora, cuando nosotros lo vemos, esta escritura, de esa manera, la podemos desgajar, o sea, la podemos separar. Dígame algo. ¿Será evidente una persona incrédula aún, le estoy hablando, aún dentro de una congregación? ¿Será evidente? Mire, por algún lado va a brincar, ¿sí? Por algún lado va a saltar la incredulidad. Así es, a lo mejor es cabrito y no oveja, es cierto, ¿sí? Entonces, es muy difícil que alguien pueda decir: es que me engañó, es que yo creí que estaba en la congregación y se portaba bien, hacía las cosas bien, pero ahí tendríamos que pensar un poquito que con el discernimiento de la persona creyente.
ahí tendríamos que darnos cuenta. Ahora, ¿qué les estoy dando? Un tip para los que estén con adolescentes y para los que estén con jóvenes. Y también con matrimonios, para que les enseñen a sus papás. ¿Se dan cuenta? O sea, esto que hizo Caro y Guillermo, tendrían que hacerlo cada mamá en casa y enseñarlo muy bien, ¿sí? Vamos a ver otros aspectos también. Vamos a ver otros aspectos que está aquí en su libro. Y bueno, ¿quién tiene las tareas? Pásemelas, por favor. ¿Ok? Páselas. Sí. Y en la película hay un momento, ¿sí?, donde era como que había un elegido, ¿sí? Y ese elegido es como que de alguna manera se corrompe, ¿no? Pero como que nadie se da cuenta. ¿En qué se corrompe, digamos? Era como que él comienza como a tener orgullo, ¿sí?, de ser el elegido. Y en vez de, digamos, hacer para lo que había sido puesto en esto, para ayudar y para todo lo demás, pero nadie se da cuenta, a excepción de una tortuguita. Le acostaba la tortuguita y ella tenía como un discernimiento de espíritu. Y como que yo veo que en el cuerpo de Cristo tenemos algo espiritual. Claro. De personas que pueden leer eso. ¿Qué es lo que por ahí? No sé si usted me pregunta a mí, yo no, el discernimiento por ahí, pero hay personas, yo conozco una persona, por ejemplo, que ella visitábamos la casa y ella me decía, tiene el corazón endurecido, ¿te diste cuenta de tal cosa? Y ella me decía, y yo, no te das cuenta. Entonces sé que hay personas que tienen ese don, es un ¿sí?, don, que es dado por Dios y que nosotros lo podemos usar. claro. Entonces creo que son armas que Dios nos ha dado para también ser como usted dice, para no caer en el error o no. Así es. Es de Con chica. respecto al discernimiento también tiene que ver con madurez espiritual, porque en otras partes de la palabra habla de aquellos que por el uso han crecido, entonces tiene que ver también, va también, digamos, creciendo en la persona a medida que va madurando en Cristo, no solo como don, sino también en practicarlo, entonces puede tener mayor discernimiento, pero también por el uso. Aunque yo ahí difiero un poquito, porque finalmente es un don. Finalmente es algo que Dios da, ¿sí? O sea que a lo mejor lo obtuvo a causa de la madurez, ¿sí? Pero lo tuvo, y se lo tuvo que haber dado el Espíritu Santo. Mire, una persona no tiene nada que no provenga de Él, y lo dice en un versículo muy claro. Todo viene de Él, todo es por Él, y todo es para Él, ¿sí? Entonces, todo, pero en ocasiones la persona no se da cuenta que tiene el don, o cuándo llegó el don. ¿Sí? Cuando hablamos de discernimiento, mucho es asociado a la mujer, pero yo de poco escuchado al hombre, es decir, que pudo entender algo por discernimiento, no es que no lo sepa, sino que yo no sé si es que es menos habitual porque la mujer es más sensitiva, o porque es más observadora, más detallista, o simplemente... Hay una mayor sensibilidad. Acuérdense que la mujer es mucho más sensible espiritualmente. Tiene mayor desarrollada la intuición, de hecho, ¿no? La intuición femenina. Se tiene más desarrollada con un propósito, porque es la madre la que se debe de dar cuenta en casa y de discernir los espíritus, ¿sí? Lo que está pasando en su casa, lo que está sucediendo. Ahora, eso es algo que se tiene, la intuición, todos la tenemos. El don, como dice Caro, sí, unos por madurez, pero al fin y al cabo
El don se los dio el Espíritu Santo, que a lo mejor no lo pidió, pero el Espíritu se lo dio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le hacía falta. Porque cuando te da una responsabilidad, no te puede dejar sin el privilegio. O sea, sin la autoridad, ¿sí? O sea, el Señor te da una responsabilidad, pero siempre también te da autoridad. O no puede ser al revés. ¿Me explico? Entonces, muchas gracias. Gracias. Entonces es necesario el que sí se da más en las mujeres, pero porque además lo ejercemos más. ¿Sí? Pero no significa que los hombres no tengan. No, yo conozco hombres con un discernimiento tremendo. Es que bueno, en este caso, por ejemplo, ella no observa mucho, yo observo más. Sí. No por ahí, normalmente se va a decir que la mujer usa los dos hemisferios, y por ahí ella no usa, porque solo usa uno y yo uso los dos. Entonces, no es por defenderse de ella, pero es un caso. Sí, sí, hay excepciones. Hay excepciones, pero Claro. sí, uno está observando, uno transmite, y ella, digamos, es pone un equilibrio. Claro. Puede ser esto, puede ser lo otro, y bueno, uno está más. Y es cierto, uno tiene Sí. una responsabilidad, uno está viendo más cómo se mueven las personas, cuáles son los gestos, cuáles son estos, entonces, o percibe, o intuye, para hacerlo así, qué es lo que está motivando a esa reacción o a esa expresión, lo que sea. Así es. Esto que yo digo Así es como es. que, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero lo que yo veía, esta persona era como que es algo que Dios te lo da, porque ella veía a través de la persona. No es algo que vos intuido, te parece, o la contra. Es discernimiento. O sea, vos ves a través de la persona. No sé cómo explicarlo. Sí. Tiene su corazón endurecido. O sea, eso no lo intuí. Habíamos entrado a la casa, no, era un enfermo, fuimos a orar con una persona, entramos y salimos. No sé si demoramos a estar 10 minutos. ¿Te diste cuenta? Me dijo el médico, tenía su corazón endurecido. Sí. Ahora, Es algo que no sé cómo es, que deja a través del otro. sí, Yo sí. no sé, no lo he experimentado yo, ¿no? Pero cuando ella me habló así, yo digo, ve a través del otro. Además se puede ejercer varios dones, ¿saben? Porque también de ciencia, ¿sí? O sea, si se ve que está el corazón endurecido, se entiende que ha sido lastimada, que ha habido algo atrás, y puede inclusive hasta decir qué, ¿sí? Sí, sí, es así. Yo soy así. Es lo que usted nos decía, aparte de preguntarle al Espíritu Santo que nos revele cómo está el corazón de la persona, y eso Así el es. ejemplo que usted nos dio con quien creo que ahora es su yerno, sería, porque había visto todo el libro y todo lo demás, entonces a mí, o sea, cuando yo lo estaba compartiendo con otra gente que estábamos charlando, entonces le decía, parece algo tan que voy a decir, pero a ver, es básico, pero le digo, pero lo hacemos. O sea, no es que no lo entendemos que es así, pero no lo hacemos. Porque o sea, terminamos moviéndonos en el razonamiento humano. Exacto, y en los no sentidos. le preguntamos al Señor realmente, igual cuando usted dijo de cuántos hijos tienen que tener y demás, justo estaba con uno que tiene 5 y el otro 7. Y bueno, y ella, o sea, fue como que el contarles eso, a ella les hizo mucho bien, porque digo, es como que no vas a tener más de los hijos que el Señor les dijo. Así es, claro. Claro, es esto, es el saber que usted le pide un don al Espíritu, y ¿qué espera recibir? O sea, es así de simple, pero a veces es tan simple que nos cuesta trabajo creer. Ahora, lo podemos estar haciendo, pero como dice Caro, anteponemos la razón, anteponemos nuestro pensamiento, anteponemos nuestros sentimientos, y mire, ya echamos a perder el don. No, sino que lo que yo puedo percibir es decirle, Señor, ahora ayúdame a discernirlo, ayúdame a interpretarlo,
Es como cuando usted tiene un sueño y le impacta su espíritu, le impacta su corazón. ¿Qué debe de hacer? ¿Ir con el consejero y preguntarle? No, lo que tiene usted que hacer es ir con el Espíritu Santo y decirle, dame la interpretación de este sueño. ¿Sí? Ahora, ¿se lo va a dar cuándo? ¿Inmediatamente? ¿Se lo va a dar en un día? ¿Se lo va a dar en 2 días? No, yo no sé cada cuándo se lo vaya a dar, pero usted va a saber interpretarlo cuando usted lo vea, cuando el Espíritu le hable. Esto es lo del sueño que yo tuve. ¿Me explico? Y así va siendo un ejercicio continuo. Y así tenemos que hacerlo cuando vemos o aconsejamos o vamos a orar por alguien. Señor, antes de que usted vaya a orar, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién va a sanar? ¿A quién le tiene que preguntar? Ahora, usted va a sanar por un enfermo que está muy mal. ¿Qué le tiene que preguntar a Dios? ¿Por qué está así? Pero la voluntad de Dios es sana. Lo van a sacar de oración, le preguntaría. ¿Será? ¿Será que siempre sana? Pati, ¿puede ser que sea por qué? No, o sea, lo que nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Lo vas a sanar? No. ¿Por qué tiene que orar? Mire, a mí me ha pasado que yo estoy con un enfermo y le digo, Señor, ¿lo vas a sanar? Y el Señor me dice, no. No es para sanidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Asegurarnos que se vaya al cielo? ¿Me explico? Inmediatamente yo le voy a decir a esa persona y me voy a asegurar, ¿sí? O que tenga ella la convicción de que tiene la salvación. ¿Me explico? Pero ¿cómo? ¿Por qué no oraste por sanidad? Porque el Señor me dijo que no. ¿Sí? Entonces es muy importante que aprendamos esa parte, a saber que nos tenemos que mover. Es mover, el simple hecho de preguntarle y espera la respuesta. Pregúntale en tu casa y camino allá, que el Señor te ponga en tu corazón. Si no te dice nada, ora por sanidad. Ora para que el Señor lo sane. No fallaste, te estás entrenando. ¿Sí? Es como el que empiece a dar una palabra de sabiduría. Al principio da palabra de sabiduría y entonces piensa que siempre va a tener palabra de sabiduría. Y no, a lo mejor nada más es una vez. ¿Sí? Porque es para edificación del cuerpo. Entonces, en ese momento el Señor lo usó para edificar el cuerpo. Pero si es un don ya dado por el Espíritu Santo, es para una función. ¿Está de acuerdo? Entonces, va a irse ejercitando en la función y a veces, casi siempre eso pasa. Te ejercitas en la función y luego te das cuenta que tienes el don. El tema, Pachi, que por ahí se lastima a la gente por la que uno va a orar. Y aún a sí mismo, cuando uno tiene una convicción, y no es lo que pasa. Por ahí, uno creyente, pues, pero una persona que no cree en Dios, es como una decepción y hasta incluso hace que crea menos en Dios. Pero yo creo que a esa persona que no cree en Dios, lo que tienes que hacer primero no es orar porque sale. No lo va a sanar el Señor. A ver, empecemos desde ahí. ¿Sí? O sea, Dios no tiene ninguna obligación de sanar a nadie. Me parece que siempre caemos, digo, vamos a ver por qué Dios lo va a sanar, sin saber la voluntad de Dios. Y hay gente, estoy gritando Dios, ¿por qué Dios no lo sana? No, porque si... Uno habla de que el Señor lo va a sanar sin saber cuál es la voluntad de Dios. Sí, en el caso de Flor, dice que no era salvo. Porque muchas veces se dice que los
los milagros son para que la gente crea. O incluso cuando Jesús caminó en la tierra, lo hacía, digamos, para eso. Pero entonces a eso me refería, que a veces las campañas o incluso a veces quiero hablar con gente tiene ese objetivo, pero no, al final se logra todo lo contrario, porque la gente no termina sana. Pero para uno parece que más importante es que nos sane el físico, pero para Dios lo más importante es el alma. Claro. ¿A dónde va a ir? Uno es como que es al revés, quiere que sea sano, pero no salvo por ahí. Bueno, andamos en el noviazgo. No les digo que si no ustedes me llevan para otro lado. Bueno, esa era la tarea. Nos quedamos en la página 14, en 1 Corintios 5, 9, ¿sí? Ahí vimos también en el punto 2, 3, 1, 4, esperar hasta el matrimonio para la relación sexual. ¿Se acuerdan? Y dice que aquí hay una frase muy cierta: el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. ¿Ok? Ok. ¿Alguien puede leer? Perdón, ahora sí me van a tener que ayudar con ganas. 1 Corintios 5, 9, ¿me pueden ayudar a leerlo? 1 Corintios 5, 9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun coman. Esta es una cita muy fuerte, pero muy fuerte, ¿sí? Porque ¿quién no ha tenido un hermanito en estas condiciones? ¿Sí? Pero yo creo que es muy clara la palabra, porque estamos hablando del noviazgo, que cuando vemos cualquiera de estas características, debemos de darnos cuenta dónde está y cómo está su corazón. Si es una persona, a ver, les voy a decir, y ustedes me van a decir en cuál de estas cosas caería. Si es una persona que vemos que siempre de beneficio para sí misma, ¿en dónde caería? Dentro de estas. En avaricia, y en qué más. No, de las que están aquí. Idolatría. ¿Sí? Bueno, fueron a la boda y bueno, aún digo, porque ahora las bodas cristianas también se toman alcohol. Entonces, fueron a la boda y resultó que se pasó de copas. Y se pasó en la boda de María, y se pasó en la boda de Juanito, y se pasó en la boda de Gabriel. ¿Qué podemos decir? ¿Que es un hermanito o que es un borracho? ¿Me explico? O sea, entonces es ahí donde nosotros nos tenemos que percatar, ¿sí? Es ahí donde tenemos que poner una alerta y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque a mí se me hace tan fuerte cuando dice con el tal, no dice con el que se dice con el tal, ni aún coman. ¿Por qué ni aún? Sí. Pero cuando la persona acepta que es así y pide que oren por él y se arrepiente realmente, pero es por un problema que está pasando, una debilidad. Por ejemplo, tenemos un amigo que el otro día nos contó y abrió su corazón de que tiene un problema con las relaciones sexuales. Dentro, con chicas del mismo grupo de la iglesia.
Entonces, y es muy amigo nuestro. Yo no sé, yo creo que es peor dejarnos de juntar con él. Es como que tenemos que ver también el corazón de la persona, porque si, por ejemplo, si nos alejamos por él por lo que nos cuenta, ¿no es peor en vez de estar ahí para ayudarlo? Mira, Melanie, yo soy muy radical, quiero aclarar, ¿sí? Patricia es muy radical en eso, ¿sí? Por la experiencia. Una, ¿por qué te lo cuenta? ¿Por qué me lo dices? O sea, yo lo escucharía, claro que lo escucharía, pero después él me tendría que escuchar también, ¿sí? Cuestionando mucho su corazón. ¿Me explico? O sea, sí está bien y es cierto, la oportunidad se le tiene que dar porque si se arrepintió, pero tiene que tener muy buen argumento, ¿sí? Para saber por qué te lo está diciendo. Es que estoy arrepentido. ¿Por qué estás arrepentido? O sea, descríbeme tu arrepentimiento. es confesión, no arrepentimiento. No puede ser arrepentimiento, ¿sí? Y se lo esté diciendo a alguien para que le ayude. Puede ser. Pero me tendría que describir muy bien, Melanie, el hecho de que esté arrepentido. ¿Sí? Empezó como, no como un chiste, sino como, sí, bueno, pasó esto con tal chica, que es dentro del grupo nuestro. Y después como se dio la charla y él dijo, no, esperen, pero yo realmente estoy sufriendo por esto y tengo un problema con esto. Pornografía, relaciones sexuales, todo. Entonces dice, por favor, les pido que oren por mí. Entonces como fue un grito de ayuda porque él solo no podía. Claro. Entonces, claro, porque dice, es más fuerte que yo, no puedo luchar sola. Obviamente hablamos, él habló, oramos y todo, pero queremos acompañarlo en este proceso. Así es, eso te iba a decir. O sea, no es que ahora lo hizo frente a varias personas. No, estábamos. Dano, yo, mi mamá, y la persona esta, con mi hermano. Ajá. Mi hermano. Nosotros 4 y él. Sí. Bueno, yo creo que si él está pidiendo auxilio, claro que sí, pero asegúrense que verdaderamente esté arrepentido. Claro. Ahora, si a lo mejor él ni siquiera también puede haber la posibilidad que él no esté muy enterado o no se le haya enseñado o no se le haya dicho, asegúrense de decírselo. Asegúrense de llegar hasta la raíz, ¿sí? Porque son muchas cosas. O sea, él está involucrado en muchas cosas, en muchas situaciones. Pero asegúrense, uno, que venga de parte de Dios. O sea, que sea una asignación de parte de Dios. Porque si no, va a estar llegando, y les voy a decir literalmente que los va a tomar de botes de basura. Y ustedes no son botes de basura, son hijos de Dios. ¿Me explico? Porque hay cosas que contaminan, ¿sí? Y entonces asegurarse de eso. Y hay que tener todo un seguimiento para sacar a alguien de la pornografía. La verdad, tiene que ser alguien con experiencia en eso, ¿sí? Porque es muy fácil que les engañen. Tiene que tener la persona consejera tiene que tener discernimiento de espíritus para que sepa cuándo es algo real y cuándo es algo que no es así, sino que solamente es una descarga de su conciencia, ¿sí? Puede llegar a ser eso, que nada más llegue y descargue su conciencia y se sienta un poquito más ligero. Y en ocasiones nosotros mismos podemos ser obstaculizadores de la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien está en el camino del Señor, el Espíritu Santo empieza a redarguirle. ¿Qué es esto? Hacerlo sentir mal. Y se sienten muy mal. Entonces, una de dos, o busca a Dios, dice Jeremías 33:3, clama a mí
y te enseñaré cosas, exacto, cosas bellas y ocultas que tú no conoces de mí, ¿sí? Entonces, esa persona debe de veras de haber clamado primero a Dios y luego ya en forma práctica cómo salir de ahí, ¿sí? Ahora se le tiene que dar un seguimiento, se le tiene que dar todo tiene que hacerla ustedes entrenadores, son muchas cosas, creo que después podemos hablar al tema y a darles algunos tips de cómo se tiene que hacer. Que encima para mí es algo más de raíz, porque él dice, de niño yo vengo padeciendo este problema. Entonces, hay una raíz de todo esto. Claro, bueno, claro. Nosotros creo que no. Claro. Entonces, no tomar cargas que después ustedes no puedan llevar, ¿sí? O que, como dice Flor, ahí sí los vacunen, ¿sí? Porque entonces se vuelve un descarado. Habla aquí y dice tengo este problema y luego va y habla acá y dice tengo este problema y anda hablando con varios, descargando su culpa. Sí, pero son a esos a los que dice ni aún comas con ellos. Ahora también quien los apaña. Nosotros nos pasó una vez con una persona cercana y que nos pasa lo mismo. Nos contó una situación, uno lo exhorta y parece entender y viene el arrepentimiento y después vuelve al mismo. Y cuando uno los confronta dice, en esto yo soy también muy radical, no me junto, no me siento a la misma mesa con vos porque entonces cuando uno los expone ante la palabra que es radical, o sea, no es porque a uno se le ocurre ser firme en algo, sino porque la palabra es muy clara. Así es. No reaccionan ante la firmeza y ante la exhortación de la misma palabra de una forma totalmente considerada, se enojan y parece que vos sos el malo porque no lo entendés. Claro, es porque tienes el deber de. Claro. Sí, Dano. Y en el caso de nosotros como amigos de él, yo no lo conozco mucho, pero me parece que es una persona que no es de abrir mucho su corazón. Entonces, quizás no va a ser esa clase de persona que se siente con un líder y le diga, me pasa esto. Y es más fácil que nos hable a nosotros en ciertos círculos. ¿Cómo hacemos para ayudarlo? Porque yo imagino que todos le deben de decir, busca de Dios. Pero yo creo que en lugar de, si está pidiendo gritos, es porque es más fuerte que él y es algo que me imagino que ha agotado todas las instancias y sigue cayendo en lo mismo. Asegúrate que haya agotado las instancias y es más fácil hablártelo a ti que a un líder, por supuesto. Pero tú no tienes la misma autoridad que un líder. No, claro. ¿Sí? Pero nosotros desde nuestro lugar, más que decirle buscar a Dios y orar, terrenalmente, ¿qué se puede hacer? Se tendría que decir varias cosas. Por eso yo le digo a Melanie, si quieren después hablamos sobre esto, ¿sí? Todo lo que van a tener que hacer para bancársela y sacarlo del hoyo donde está. Porque empezó una charla que nos juntamos a comer y terminamos a las 4 de la mañana hablando de eso, orando. No, vas a terminar más horas. Pero nos quedamos mal. Es que solo habló con los líderes y no encontró, no sé si refugio, seguimiento en los líderes en la iglesia. Entonces, queremos que por lo menos si no lo encuentra ahí, que lo encuentre nosotros, sí. y ser firmes con él, sí. Y ver otro tipo de... Ok, entonces mira, la cadenita es así. Si lo hace con ustedes, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno que viene el arrepentimiento. Asesórense con alguien, ¿sí? Ustedes, para que a su vez ustedes lo puedan ayudar a él, ¿sí? Y de esa manera se le pueda sacar. Pero nos quedamos mal, sinceramente, no. Bueno, comenzando. Claro. Sí. No. Miren, acuérdense que este tipo de situaciones, para comenzar es eso. Imagínense el doctor y Luz y yo cómo estaríamos si cargáramos todo lo que oímos. ¿Me explico? Tenemos que saber qué hacer con las cargas, con lo que oímos. Por eso es lo que les digo, Dios no nos da una responsabilidad, ¿sí? Si antes no nos dio una autoridad también, ¿ok? Bueno, sigamos y si quieren después hablamos de esto, ¿ok? Dice, Dios nos advierte que el cuerpo no es para fornicación. Y sigue diciendo en 1 Corintios 6, 13 al 20, ¿me lo puede leer alguien?
Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabemos que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabemos que Él que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual viene de Dios y que no son suyos, porque han sido comprados por precio? Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Alguien tiene por ahí una bolsa de plástico? ¿No? Que me pueda prestar sola. Sola. Por favor. Acuérdese que soy maestra de niños. Fíjese lo que dice aquí la palabra. El cuerpo no es para fornicación, sino ¿para quién? Tu cuerpo es para el Señor. A ver, a todos los solteros, tu cuerpo es para el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son templos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y dice aquí, porque el que se une con una ramera, ¿sí? Dice, quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera. No, de ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Gracias. Muchas gracias. Para los que están viendo la clase, ya se dieron cuenta que casi no puedo hablar. Y bueno, gracias Adrienne, te lo agradezco. Si me ven que hablo raro, tengo una pastilla en la boca. Dice, serán un cuerpo con ella, como dice, los dos serán una sola carne. Esto, haga de cuenta que es una vagina. Una vagina. ¿Sí? Esto es una vagina. Cuando alguien se une con alguien, hace esto. ¿Es cierto? Y se vuelven, ¿se da cuenta? Es así. La ilustración es así. Ahora, ¿esto qué significa? Esto está dentro de un cuerpo, ¿cierto? Esto está dentro de un cuerpo. Y llega otro extraño a entrar aquí. Y se vuelve uno con este cuerpo. A eso se refiere. Ahora, dice, lo hará en una ramera, ¿por qué? ¿A qué dice? Los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que no permite que esto suceda, está unido con el Señor. ¿Sí? Y no es ajeno, sino no hay una intromisión de otro espíritu. ¿Se da cuenta? Ahora se da cuenta por qué Adán se cubrió con las hojas, sus partes íntimas. ¿Sí? Porque él sabía que había introducido. Esto no más habla de la mujer, de la fornicación. Esto también habla del espíritu. Esta cita también se refiere al espíritu. ¿Sí? O sea, se hace uno. Cuando tú te unes con otra persona, por eso en el anterior dice, ni comas con tal. Pero si tú sabes, en el caso de Melanie, que dice, él necesita, ok, pero tienes que valorar y tienes que cuantificar en qué se van a meter. ¿Por qué? Porque va a ser una lucha de espíritus. ¿Sí? Ahora, que es algo hermoso,
Sí. Dice la palabra, Melanie y Dano, que doble bendición tienen aquellos que hacen retroceder a alguien, a un creyente del pecado. Por eso vale la pena. Pero tenemos que darnos cuenta hasta dónde entramos, ¿sí? Hasta dónde es que nosotros podemos llegar y hasta dónde ya no vamos a participar, ¿ok? Porque si no, se van a hacer uno con esa persona, ustedes también. Dice, cualquiera otro pecado en el hombre que cometa está fuera del cuerpo. La envidia está fuera del cuerpo, ¿sí? Pero esto no, la fornicación no. La fornicación está dentro del cuerpo y lastima directamente al cuerpo, ¿sí? O sea, la envidia es algo que está en el alma, ¿sí? El enojo, la ira, es algo que está fuera del espíritu. Por eso les digo que esto no solamente se refiere a la fornicación física, sino también a la espiritual. Y nosotros no ignoramos que somos cuerpos del Espíritu Santo. Por esa razón, tú no puedes inquirir en una fornicación en esa magnitud, porque estás dándote, o sea, estás haciendo que el templo del Espíritu Santo se haga uno con una ramera. ¿Sucederá esto? ¿Pasará esto? No. Claro, no, por ejemplo. O sea, sucede que haya casos, sí. Pero la persona se siente que es cristiana. ¿Se dan cuenta? Pero no lo es. No lo es. Las dimensiones son mucho más graves de lo que nosotros nos imaginamos. Por esto es un tema que tiene que hablarse muy claro y a los hijos se les tiene que dejar muy claro. Pero es que mi hijo no asiste a la congregación o no es creyente, no importa, no importa. Tu deber es decírselo, es instruirlo, acuérdense, es disciplinarlo, y disciplinarlo es enseñarlo, ¿sí? Con este pasaje, que los novios cristianos tuvieran en cuenta y obedecieran, ninguna joven cristiana se embarazaría antes del matrimonio, porque dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? Y el otro no es responsable. Tú eres responsable. Por eso es que cuando sucede este tipo de situaciones, es todo un proceso que se tiene que hacer. Ahora, ¿qué sucede? Pero perdón, ¿pueden traerme una copa con una poquita de agua, así de agua nada más? Una copa que sea transparente, ¿sí? ¿Me pueden leer la otra parte, por favor? En la página 15. O sea, que no se trata únicamente... Que no se trata únicamente de no cuidarse de que no resulte embarazada la novia, que de por sí ya tiene mucho de malo el tener que casarse sin estar preparados para formar un hogar y tener que truncar muchos planes, entre ellos el terminar sus estudios y lograr una profesión y un buen trabajo, o que sea madre soltera, también sin la preparación a los medios para mantener el bebé y terminar abandonando al bebé con parientes, con la abuelita, la sirvienta, en la guardería o la calle. O peor aún, que lo aborten, sacrificando la vida de un inocente. La fornicación, al ser pecado, tiene implicaciones eternas. Así es. Tiene implicaciones eternas, una fornicación espiritual o una fornicación física. Ahora, ¿qué sucede?
¿Qué sucede cuando una persona en Cristo, ¿sí?, está así? ¿Ha sido limpiada por la sangre de Cristo? ¿Ha sido emblanquecida? Dice que como la nieve, ¿no? Así estamos delante de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien que se dice cristiano, que tiene cosas ocultas, que está acá, ¿sí?, entra al cuerpo de esta? ¿Se da cuenta? Esto es lo que sucede. Que lo que estaba limpio está contaminado. Ahora, esto es precisamente lo que se hace cuando nosotros oramos por alguien o imponemos las manos. ¿Qué haces? Una impartición. Esto es, les estoy haciendo algo gráfico, algo espiritual, ¿sí? Esto es una impartición de un espíritu o de una esencia, ¿sí?, a otra. ¿Cómo podremos regresar esto al estado que estaba? Por eso nos tenemos que hiperasegurar. ¿Se da cuenta? Que Dios puede hacerlo ahora. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. ¿Qué se hace? Se renuncia a la sustancia de la otra persona. Y de hecho se le dice así: yo regreso la sustancia que tomé de fulanito para que esta persona vuelva a quedar como estaba. Se cierra una puerta, se regresa la esencia de la otra, ¿sí? Y viceversa, parte de la tuya se quedó en el otro también. Tiene que regresar a ti. Así se rompería la atadura que queda también. Así es. Así es. Porque queda una atadura, por supuesto. Estamos hablando de un tema espiritual. Por eso dice la fornicación, al ser el ser pecado, tiene implicaciones eternas. Porque cuántos matrimonios van que así se van y esta no se casó con este, sino que se casa con otro. Y luego le convida, ¿no? Porque se hace uno con el otro, porque este va con otro. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo tremendo. O sea, por eso tiene una implicaciones así. ¿Sí? Es cierto que la evidencia de tener relaciones previas al matrimonio se da en la mujer, pero también en el hombre. Debe de llegar virgen al matrimonio. O sea, no se pide solamente que haya algo en la mujer, sino también en el hombre. Porque la situación es la misma. Es la misma, ¿ok? Entonces, qué importante es que la evidencia, dice, aunque no haya evidencia física, Dios va más allá de lo físico. Conoce la condición del hombre. Por más que busque el lugar apartado, oscuro, con ausencia de padres o de personas, no se trata de eso, sino el que verdaderamente Dios es el que ve las cosas. Sí. Una consulta, porque por ejemplo a veces dicen, bueno, pero no llegamos al código o hicieron un código de lo mismo, están igual, porque a veces te plantean como, bueno, pero nosotros no llegamos, o llegaron, o sea, y no llegó, digamos, hicieron un código interrupto nada más, pero lo mismo, o sea, ya pasó por todo lo otro. Mire, el estar en la gracia es hermoso, ¿no? Ya no estar bajo la ley, qué librada. Porque si no cumplió el mandamiento, era transgresor de todo. Pero ahora estamos en la gracia. Y ahora basta que nos arrepintamos. ¿Sí?
y podemos llegar delante de Dios. Claro, lo que pasa es que como no lo ven, como que está mal, o sea, como que no lo llegan a comprender, entonces no se pueden arrepentir de lo que no entienden que es pecado. La cuestión está en que Cristo dice que si lo pensaste, si codiciaste a la mujer ajena, ya pecaste. O sea, sí, y yo les puedo decir otros, ¿no? Que muchos nada más uno al otro se masturban para no caer en fornicación, pero están fornicando. ¿Me explico? Porque esto es una cuestión espiritual. La cosa es que esa persona no puede deshacerse de ese espíritu de fornicación, porque también lastima al otro cuerpo, ¿o no? Lo hace pecar. Entonces, no hay pretexto. No hay pretexto, porque aquí precisamente dice, Dios va más allá de lo físico. ¿Sí? Vamos ahora con el temor de Dios. Para evitar las relaciones sexuales previas al matrimonio, debemos primero enseñar, instruir, ayudar a las personas a tener temor a Dios. Dicho esto de otro modo, quien tiene temor de Dios no tendrá relaciones sexuales previas al matrimonio porque lo respeta. ¿Qué es tener temor de Dios? Es no lastimar el corazón de Dios a causa de una convicción plena y absoluta. ¿Se da cuenta? Yo le haría una pregunta a alguien casado. ¿Tú caerías en adulterio? ¿Por qué? Porque no es algo que lo que está encantado, y aparte como que Porque la tiene no es algo, sí, se trata de algo que uno pueda pensar, es algo que sale, ¿no? Normal, no sé cómo explicarlo, pero no es algo que uno esté pensándolo o conteniéndose o sosteniéndose o tirando para decir no tengo que hacer, no, es algo que sale, vos sabés que no, que no sé cómo explicarlo. Porque no está en ti. Porque no está en ti. ¿Sí? Ahora, si fuera, o sea, si te preguntaran como yo les estoy preguntando, ¿por qué, Caro? Porque también, o sea, dentro de lo que habíamos hablado, estaremos lastimando el corazón de la persona que decimos amar. Entonces, primero por temor a Dios, primero porque conozco a Dios, y segundo porque estaría hiriendo a la otra persona, y que sí, que pueda haber perdón y que no necesites, porque lo hemos visto, Dios ha sanado, te ha restaurado, pero vos también tenés que ver que ese corazón, como dice en Proverbios 31, el corazón de su marido tenés confiado. Y es para ambos eso, igual que no le seas desleal a la mujer de tu juventud. Entonces, que se aplica para, creo que en ambos sentidos. Sí. Entonces, ¿eso que produce? Sí, te puedo perdonar, pero la falta de confianza y todo lo demás que el enemigo va a tomar de ahí para herir y lastimar y destruir la familia. Y mira, todo eso pudiera subsanarse, pero sí. Yo creo que uno no puede estar en fornicación porque uno ha entendido que el cuerpo es el templo de Cristo. Cristo habita en ti y ya lo que cambia todo es tu vida. Así es. O sea, nosotros nos tenemos que dar cuenta que no es porque seamos tan leales a nosotros mismos, no, es a Cristo. Es a Cristo. O sea, ¿quién ha hecho por ti lo que Cristo ha hecho? ¿Quién ha pagado lo que Cristo ha pagado por ti? ¿Quién te ha dado tantos beneficios en este mundo como Cristo? ¿Quién te ha puesto en lugares en donde tú estás juntamente con Él sentado? Aunque no lo veas, es un acto de fe. ¿Me explico? Por eso no hay justificante. Sí, una persona cae, pero es por eso,
porque no se ha puesto a pensar hasta dónde transgredió, hasta dónde lastimó, sino que se deja ir por sus impulsos. Y yo dijera, animales. Esos son instintos animales. Pero también fue algo progresivo, no fue que... Sí. Sino que fue dejando, permitiendo hasta que llegó. Sí, pero no deja de ser. ¿Sí? O sea, ¿hasta qué condición? ¿Sí? ¿Hasta qué condición fue que se llegó? A una condición del instinto. Digo, yo tengo unos cachorritos, bueno, unos perritos chihuahuayos. Y el más chiquito es el macho. La más así es la hembra. Gordita, ¿eh? Como todo se parece a su dueño. ¿Sí? Y resulta que cuando Winnie estaba en celo, usted no sabe cómo se transformó el Poncho. Pero usted no sabe lo que hizo. Usted no sabe lo que saltó, lo que hizo con tal de estar ahí con la Winnie. ¿Sí? O sea, ¿qué nos muestra esto? Que una persona va a hacer todo lo que sea, ¿sí? En el momento de un celo. No me haga hablar más, por favor. Es muy tremendo. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Anteponen a Cristo, anteponen a su sentimiento, anteponen a su deseo, anteponen a lo que se sienta. ¿Sí? A mí me encanta Eclesiastés, dice, porque teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque en esto es el todo del hombre. Si tú no temes lastimar el corazón de Dios, nada te va a importar. Pero si tú no lo haces por temor de Dios, a Dios, es toda la razón y todo lo mejor de tu vida. ¿Se da cuenta? Es el todo. Porque aquí, después de hablar de todo lo que es la vanidad, ahora, ¿qué se tiene que ejercer? Dominio propio. Y aquí tenemos algunas citas, ¿sí? Todo me es lícito, mas no todas las cosas me convienen, ¿sí? Dice, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Comer es bueno, ¿o no? Pero si como en exceso, ¿me explico? ¿En qué caigo? En gula. Y la gula es pecado. ¿Me se da cuenta? ¿Por qué? Porque peca contra el cuerpo. ¿Sí? Entonces debemos de saber que algo que también evita la fornicación es el dominio propio. Aquí trae el caso de José, todos lo conocemos, ¿sí? Cómo supo tener dominio ante la seducción de la esposa de Potifar, ¿sí? Y también, ¿sí? O sea, nosotros nos damos cuenta que de esa manera él no lo hizo, no dejó que se dominara. Ella le decía, duerme conmigo, y él no quiso. Y fíjese, a mí me gusta mucho la respuesta de José. Dice, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Si nosotros podemos decir, todo nos lo ha dado el Señor, ¿sí? A los jóvenes todo les ha dado. Y cuando le piden algo y son jóvenes que viven en santidad, mire, yo lo he visto muchas veces.
Yo he visto como muchos matrimonios que se casan dentro de la voluntad de Dios, Dios le da todo, hasta más. Decimos en México, te da tanto que hasta te presta los costales, porque te dan abundancia, porque hiciste, porque confió su corazón en ti y tú no le defraudaste. ¿Se dan cuenta? Todo lo tienes, todo lo puso tu Padre en tu mano. Y tienes muchas cosas que recoger. ¿Usted piensa que Deuteronomio 28 nada más fue para el Antiguo Testamento o está vigente? Está vigente. Cristo dijo muy claro, yo no vine a nulificar la ley, sino a cumplirla. ¿Para qué? Para traernos todos esos beneficios y todas esas bendiciones a nuestra vida. Y así es. Entonces eso se cumple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, aquí narra también la historia de José, el padre de Jesús, y cómo ellos tuvieron que enfrentar todas las situaciones y tener dominio propio también. ¿Ok? Vamos a la siguiente parte, que es el noviazgo y el matrimonio. ¿Sí? Pasamos, eso lo leen después ustedes. Hay diferentes etapas que establecer en una relación afectiva. Empiezas, Lucela, leyendo Encuentro, y Claudia, luego tú y luego ustedes, ¿sí? Cada una va a leer uno, por favor. Lucela, Encuentro. Es el momento cuando se ven. Si algo pasa que no se puede pasar desapercibida esa persona. Es el momento divino que Dios planeó para que esa persona se cruzara en el camino. Fíjese bien, es el momento divino que Dios planeó para esa persona. Estamos hablando de alguien que está dentro de la voluntad de Dios. ¿Ok? O sea, esto lo tenemos que aplicar para alguien que está dentro de la voluntad de Dios y está buscándolo. Y de repente se le aparece. ¿Se acuerda que le dije de mi hija y de mi yerno? Que de repente se descubrieron, tenían años sirviendo en la misma área. Y de repente Dios hizo, ¿sí? El momento divino. Triste para nosotros. No es cierto, no es cierto. No, amo a mi yerno como usted no tiene ni idea. A ver, la siguiente, conocidos. Es cuando se continúa el contacto, puede ser porque alguien los presente o por hacer un contacto directo o por otro medio, como trabajo, club, congregación, familia, etc. En esta etapa hay algo afín que nos hace sentir bien y buscar el siguiente paso. Así es como vamos dando los pasos, ¿ok? A mi parte. Ya aquí no solo se establece contacto, sino que hay mayor comunicación, en donde se empieza a expresar algo de sí mismo para conocerse mejor. No hay ningún interés definido, solo el disfrutar de hacer actividades juntos, a lo mejor con otros amigos. Carmen. A mí me parece, aquí es un poco más definido el interés por la otra persona, se disfruta estar juntos, si salen en grupo, se querrá estar en el mismo lugar, el mismo equipo, etc. Pueden empezar a salir solos, pero no hay ningún tipo de caricia ni situaciones amorosas. Solo es el disfrute de conocerse más, platicar de su punto de vista, etc. Aquí es la etapa difícil, ¿no? ¡Oh! Cuando, ¡ay! Pero si yo ya sé, ¡ay sí! Pero, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿O han conocido? ¿Qué es esa etapa de ese toque, les digo yo, esa... Hermoso, no me diga que no, hermoso. ¿Sí? Noviazgo, Caro. Noviazgo. Una vez pasadas todas las etapas anteriores, se tendrá mayor seguridad para tomar este paso en la relación, pues se habrá madurado al conocer a la persona y así entrar en este compromiso. En este paso, el cambio es que ya se procura más cercanía física. Los temas de conversación son más específicos, como se tratará más adelante.
se establece un compromiso en cuanto a horarios, permisos, dependiendo de lo establecido por los padres de la novia. ¿De quién? ¿Establecidos? Padres de la novia. Ah, que se recalque, por favor, el acta. Y la planeación del tiempo que tentativamente se tendrá para establecer el compromiso. Fíjese algo muy peculiar que le quiero decir. No es capricho de los padres el tiempo. No es capricho. Es algo también divino. ¿Sí? Porque los padres están advertidos por el Espíritu Santo que deben de poner un horario. ¿Sí? Son los padres los que lo deben de poner, no el liderazgo, no el pastor, no el líder de jóvenes, no, los padres. ¿Quiénes deben de dar la primera autorización para el noviazgo? Los padres. ¿Está usted viendo antes que esta materia una que se llama institución de la familia? Los padres son una institución delante de Dios. Dígase padre solo, dígase madre sola, dígase divorciados, dígase como se diga. Padre, en donde esté habitando, en este caso el chico, la chica, es el padre o la madre, tienen que poner el horario y las condiciones, sí, las alternativas de lo que se debe de establecer y hacer. Sí. ¿Por qué los padres de la novia? No, en este caso, porque, mira, la cultura latinoamericana, ¿sí? Principalmente, hay una mayor libertad hacia los hombres, ¿sí? Por ahí les voy a decir dichos mexicanos. Por ahí dicen: cuiden sus gallinas que mi gallo anda suelto. Y así se piensa, ¿sí? Los padres de los varones piensan que no, y también lo tienen que poner, también lo tienen que hacer. Pero en la cultura latinoamericana se enfatiza más, ¿sí? Ahora la chica, para preservarle, porque sí, es cierto, el hombre va a tender a estar más tiempo, y más tiempo, y más tiempo, ¿sí? O sea, son ambos, pero a ambos se les tiene que poner también el horario, es cierto, ¿sí? Guillermo. Compromiso. Aquí los novios ya están seguros de que son el uno, ya están seguros de que quieren compartir su vida y de llegar al matrimonio. Esta etapa previa a la boda será un tiempo corto, de 3 a 6 meses máximo. Se formalizará la relación pidiendo a la novia y estableciendo la fecha para la boda. Se harán los planes acerca de los detalles de esta, se hará cita para tomar el curso prematrimonial. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Si bien se da aquí un tiempo, obvio que lo tienen que acordar, ¿sí? O sea, estamos poniéndoles algo, pero se debe de establecer una fecha de compromiso. No que se van a casar, sí, a ver cuándo. No, es que se iban a casar en febrero. No, pero siempre no, hasta octubre. Y llega octubre o ya va a llegar octubre y el novio no ha ahorrado nada y dice, no, hasta octubre no, mejor hasta marzo. No. Se debe de establecer una fecha y se debe de sentar con ellos y calcular, ¿sí? Porque a veces están tan enamorados que dicen, nos casamos dentro de 3 meses, ¿no? Y contigo pan y cebolla. Y al rato el olor de la cebolla los va a hacer que olvídense lo que no hagan. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, no. Todas las cosas se tienen que establecer en un tiempo. Hay un tiempo para todo. ¿Sí? Se tienen que hacerlo. Y se procura que no sea mucho tiempo. Porque miren, aquí es cuando mayor riesgo corren los novios. Ya cuando están cerquita, ya nos vamos a casar, hombre. ¿No? ¿Qué importa? Al cabo ya nos vamos a casar. ¿Qué es tanto? O sea,
como dice el chavo, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Es todo. Hace toda la referencia. Gime, la boda. Boda. Aquí ya no hay restricciones en cuanto a sus manifestaciones amorosas, en cuanto a permisos y empezar el verdadero noviazgo, donde sí se vieron todas las etapas anteriores que serán de gran ayuda y beneficio para su relación matrimonial. Es muy importante enseñarle a los jóvenes a responsabilizarse cuando quieren establecer una relación de noviazgo. El tiempo de noviazgo es para conocerse en todas las áreas, no solo en el aspecto afectivo, por lo tanto sus pláticas estarán encaminadas para dar a conocer sus metas y planes, sus aspiraciones. Es el tiempo también para conocer sus reacciones ante diferentes presiones, su personalidad, sus hábitos, su espiritualidad, su educación, su cultura. Del noviazgo depende en gran medida el éxito o fracaso del matrimonio. Con el noviazgo comienza el compromiso y la interdependencia entre un hombre y una mujer. Es una etapa de intercomunicación, de pedir y de ceder, de tratarse, de conocerse, de tolerarse, de respetarse, aspectos que son hábitos para el matrimonio. Fácil. Los que decimos los casados, ¿qué decimos? Amén. ¿No? Pero estas son las cosas que se van pasando. Y aquí tenemos unos novios también que están pasando por todo esto, ¿sí? Que están pasando por todas estas etapas, intercambiándose, viéndose, conociéndose, ceder, ¿sí? Tratar de conocerse, o sea, poniendo en claro, respetarse, tolerarse, o sea, toda esta etapa que tenemos aquí, ¿sí? Dos que están en ese tiempo hermoso, para mí hermoso, en el que ya las cosas se están definiendo y entonces estamos listos para entrar. Ahora, ¿qué sucede cómo es que nos vamos a dar o cómo es que sucede también lo contrario? Hasta aquí estuvo todo colorín colorado, ¿sí? Este cuento se termina. Y vivieron felices por siempre felices, ¿sí? Pero nosotros también sabemos que muchas cosas no son así, sino que, ¿y qué hacer con esos? ¿Qué hacer con esos casos? ¿Sí? Cuando hay noviazgos que no deben de existir, cuando los novios se encuentran cegados por la obstinación, la pasión, los deseos, la necedad, el interés, el temor de la soledad, ¿sí? Etcétera. Continuar con una relación que va a conducir a un desastre. O sea, porque muchas veces estas son las razones por las que se está teniendo un noviazgo. Vamos a analizarlas un poquito más. Noviazgo en yugo desigual. ¿Eso qué implica? Fíjese algo que me llamó mucho la atención. Cuando uno de ellos es creyente y se obstina pensando que va a convertir al novio a la novia, ¿sí? La mayor parte de las veces acaban por alejarse del Señor, tratando de evitar conflictos con el novio o la novia. Pero el no considerar la voluntad de Dios solo los llevará a la derrota. Y si llegan a casarse, lo más probable es que sea en la misma situación. Pues el uno querrá vivir conforme a Dios y el otro conforme al mundo. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando yo vi esto, dije, ¿qué es obstinación? ¿Qué es un creyente que se obstina? La obstinación llega a tener un efecto hasta la eternidad, ¿cierto? Y dice la palabra en 2 de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación, por cuanto rechazó
la palabra de Dios. O sea, un creyente que se obstina es un idólatra. ¿Sí? Segunda de Samuel 15, 23. Y además dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Porque alguien que se empeña en una cosa así está en una actitud de rebeldía contra Dios. Vamos a ver qué es él dice noviazgo por obstinación. Pati, claro, un segundo. Sí. Yo conozco un caso que los papás de mis amigos se casaron siendo ella cristiana y no. En el matrimonio él se convierte y mi amigo, su novia no era cristiana, se puso novia en la universidad. Pasaron 6 años, se dejaron, volvieron. En un proceso que ellos se dejan, ella empieza a ir a una iglesia y conoce de Dios. Es la causa de la experiencia de los padres, pero así la remó como hasta el final, digamos, creyendo de que ella también podía hacer lo mismo con su novia. Pasó. Ahora, ¿puede ser bendecido un matrimonio que empezó así? O sea, ¿es algo radical lo del yugo desigual? ¿O hay historias también como estas? Una nada más. Les digo que soy maestra de niños. Ok. Es tanto como esta. ¿Qué es? Azar. Es así. O sea, es arriesgarse. Pero puede que Dios... Dios no tiene problema con que el plan de Dios ha sido que se haya conocido en un yugo desigual. Dios no tiene problema con eso. Sí, Dios ya lo tenía. No es cristiano porque la conoció, o no es cristiano porque oyó, o no es cristiano porque se casó con ella. Es cristiano porque Dios ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ahora, que te la juegas, te la juegas. ¿Cómo me puedes asegurar que alguien que empezó así va a seguir bien? La gran mayoría de casos que fueron así, que yo te puedo hablar de ellos, con hombres, hoy están divorciados. La gran mayoría, no todos. ¿Me explico? Pero ¿por qué no esperarse? ¿O por qué no que las cosas se hagan? ¿Por qué no compartirle? Yo le digo, ¿por qué no compartirle con un amigo? Y ver qué hace. O sea, es jugártela. Dios no tiene problema. Pero en ese caso, Dios está mirando a tu corazón diciendo, espera porque es ella, por más que vos no veas el resultado que ella quiere en la iglesia o no. Yo creo... Yo como lugar de mi amigo y 6 años estuvo así de Dios y sufrió mucho, pero no, para él era ella. Ahora la cuestión es, mira, todo tiene que ver con una relación personal. Si a mí una chica viene y me dice, Dios me dijo, ¿sí? Y conozco a la chica, y sé, y el Espíritu me da testimonio de su nuevo nacimiento, de su fe, de todo. Y me dice, Dios me dijo que me casara con él. Yo le diría de todas maneras, a ver, echa la moneda, porque es así. ¿Me explico? Porque a lo mejor el gusto puede hacer que diga que el Espíritu Santo le dijo, pero puede ser que el Espíritu Santo le haya dicho, ¿no? Sí, porque creo que va a, puede ser por ahí. A muchos de nosotros quizás no va a pasar caso que van a venir y van a decir, mira, me gusta esta persona y no es cristiana, pero yo conozco a otros que sí le resultó. ¿Y qué le decís? No, te digo, a la suerte, no. Tienes que saber que si te casas, no hay retroceso. ¿Sí? El otro te puede dejar, pero tú no. El otro se puede divorciar, pero tú no. El otro puede levantar un acta de divorcio, pero tú no.
¿Me explico? O sea, es el que alguien así diga, está bien, puede ser, ¿por qué no? A Dios no lo podemos encerrar en patrones, ¿sí? Yo eso estoy muy clara. Y si yo veo que tiene testimonio y el Espíritu Santo me ha dado testimonio y viene y me dice una cosa así, le digo, adelante, adelante. Finalmente, quien la va a vivir eres tú, mi amor. ¿Sí? Y si tú te sientes con la suficiente fe y tú tienes el suficiente amor sacrificial para unirte, únete. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Me explico? Ahora, si se lo dijo Dios, va a ser, va a pasar. Pero, ¿y si no? Y los tiempos también allí, porque a veces, o sea, puede ser que no era el tiempo, había que esperar que ambos maduraran o crecieran, porque sí, puede ser que sí, que Dios le haya mostrado, pero no era el tiempo. Es que esa es la cuestión. Miren, yo les digo, hay muchas cosas que nosotros podemos saber en nuestro corazón que es voluntad de Dios. ¿Sí? Yo estoy segura que el doctor Lucy y yo nos tenemos que seguir quedando en Argentina, aunque ya no estamos en Cristo para las Naciones. ¿Me explico? Pero Dios nos dijo, sigan en Córdoba. Y es una convicción plena. Ahora pregúntame qué tiempo. No lo sé. Es que Dios hay veces que habla algo chiquito y uno simplemente se toma de eso. ¿Sí? Pero Dios no te muestra todo. A José, ¿qué le dijo? Le mostró un sueño que se iban a cortar, pero no le dijo todo lo que iba a pasar. Y comúnmente Dios habla así. Dios habla y no te muestra todo lo que vamos a vivir. Y yo creo en esto, en la contestación del chico de lo que hablaba, es como que yo por mucho tiempo he mezclado. He sido cristiano, he venido a una congregación, pero me he manejado la carne con mi voluntad y con lo que yo pensaba, con lo que me parecía. Y en muchos casos es como que es lo que Dios habla. Es esta cuestión de terminar siendo a que Cristo, que está dentro nuestro, crezca y poder. Yo creo que ni siquiera es que uno se esfuerce por algo, sino es la manifestación de eso. Entonces, cuando la vida de Cristo es impartida en tu vida, bueno, primero hay que le preguntar, ¿qué es a Dios? Y esperar la contestación en Dios. Y vos sabés que eso, aunque la contestación sea no y a vos te duela, vos te vas a sujetar porque sabes que es lo mejor para vos. Hay cosas que Dios va a decir sí, a veces va a decir no, a veces va a padecer, a veces va a pasar abundancia, a veces va a pasar pobreza, a veces va a pasar una enfermedad, otra vez va a estar sana. Pero si es la voluntad de Dios, en algo bueno va a salir de ese fruto y Cristo va a crecer y Cristo se va a seguir manifestando. Ahora, la cosa está en detectar los tiempos, ¿sí? O sea, yo sé que puedo tener un llamado a las naciones, pero ¿cuándo es el tiempo? Yo tengo que estar presta, ¿sí? Pero no hemos hecho eso. Esa es la cuestión. Es como que Dios dice que sí, yo voy hoy sano y digo, lo declaro sano. ¿Y qué pasa? Hay gente que me está rodeado de ese enfermo, que no es creyente, y que si yo no he intimado con Dios para dar la palabra, esa persona se muere y ¿qué dicen? Dios de esta no sirve. Ahora, ¿sí? ¿cómo? Al final te declaro sano y Dios no está, Dios no existe. Entonces, esa mala praxis, porque yo considero que hemos tenido una mala praxis. Hemos tratado de vivir un evangelio sin el Cristo, sin la manifestación de Cristo, en lo humano, en la carne, en lo que pensábamos, en nuestra buena voluntad. Cosas, papi, por buena voluntad. Sí. Dios nunca me mandó, recién vos le dijiste a ellos, si Dios le puso la carga, Dios te va a sustentar y va a hacer que vos termines. Ahora, si no es de Dios, te vas a terminar destruyendo. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar que sea la voluntad de Dios. Mientras otros prosperan, a vos te progrese. Cuando vos estás enfermo, hay otros que disfrutan la sanidad, pero es el Dios en tu vida. Es la manifestación de lo que Dios tiene como, porque no es propósito para todos, es para cada uno una función en el cuerpo. Distinguir los tiempos.
¿Sí? Yo creo que eso es. Yo la pregunta que haría, ¿es voluntad de Dios que esta mujer sufriera 6 años en ese matrimonio para que él llegara a Cristo? ¿O aplicaría más el versículo que dice, a causa de vuestra santidad, Él es santificado y es ganado para Cristo? ¿Me explico? Yo le aplicaría más ese versículo. Se trata de la madurez espiritual que uno inculca a los jóvenes, o la madurez espiritual que tienen los jóvenes para tomar una decisión así. Y conocer también, porque miren, dice la palabra que por falta de conocimiento el pueblo perece, y eso es, sí, o sea, aquí cuando habla de eso es precisa, cuando tú ves a alguien que tiene un noviazgo por obstinación, es también, 2 de Samuel 24, 1 al 4, terquedad, y ahí incapacidad para atender, ¿sí?, las razones. Eso es terquedad. O sea, que tú aunque le digas, no entiende las razones, quiere perseverar y seguir en lo mismo. La terquedad le va a destruir, ¿sí? Y en ocasiones ni siquiera puede recuperarse. ¿Cómo se puede recuperar también? Sí. O sea, tiene que ser mi novia. Ya me hiciste perder el tiempo conmigo, ahora me cumples, ¿sí? No estoy segura que sea la persona adecuada, sí, pero siguen el noviazgo. O sea, no, aquí no se puede hacer estar en esa condición. O sea, las cosas tienen que verse y yo digo, en este caso, ¿qué con el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo no habla? ¿El Espíritu Santo no alerta? ¿El Espíritu Santo no enseña? ¿El Espíritu Santo no muestra? No, es que son mis papás los que no quieren. ¿Y qué acaso? ¿La autoridad no fluye también por la cabeza? ¿No fluye por los padres? Ahora sí, son padres que son codependientes de los hijos o padres que nunca quieren dejar a los hijos salir. Ya estamos hablando ya de patologías, ¿ok? Pero lo normal es que un padre quiere el bien para sus hijos, ¿sí? Pero nosotros ya cuando vemos que es una terquedad, que no oye razones, que es porque así tiene que ser, entonces ya estamos hablando de otros terrenos, ¿sí? Ya está cayendo en una obstinación, ¿ok? Otros noviazgos que también salen así son los noviazgos codependientes. O puede ser que ya llevan mucho tiempo, sea porque siento feo dejarlo, ¿sí? Sea por temor a no volver a encontrar a alguien que me ame, o porque se le está yendo el tren, ya tengo que casarme, ¿sí? Ya me urge. Y esto se hace una codependencia, donde en todos estos noviazgos Dios no está, ¿ok? El Espíritu Santo no aparece. Noviazgo conyugal en esclavitud, Flor, ¿me lo puede leer? Noviazgo conyugal en esclavitud. Cuando hay dominación de uno sobre el otro, principios de hechicería, cuando alguno de ellos ya no puede zafar de esta relación, cuando alguno de ellos se siente obligado a continuar el noviazgo por temor a las amenazas de que si lo deja se mata, la mata o la golpea. ¿Eres mía o de nadie más? ¿Han sabido de casos estos? ¿Sí? En el que hay este juego y hay toda esta situación de esclavitud. ¿Por qué es eso? Una dominación de uno sobre el otro, ¿sí? ¿Está Dios ahí? Por eso son los noviazgos incorrectos. Estos son, haga de cuenta que estos son las alarmas para darse cuenta. El último, Flor, Jazmín, ¿me pueden leer noviazgo por haber? Noviazgo por haber un vacío de amor. Son novios que
por haber una falta de afecto en el hogar, aparentan amar con tal de recibir amor. También se dan personas que tienen un vacío de amor y se enamoran de quien no deben y pierden la cabeza por esa persona, con tal de llenar ese vacío. O bien se conoce el vacío de amor en la otra persona y se asume la responsabilidad de manifestar el amor, aunque solo hay compasión porque el amor en realidad no existe. ¿Sí? Es muy claro que cuando en casa no hay demostraciones de amor, y les voy a decir, principalmente lo vamos a ver en otra materia, principalmente abrazos de padres hacia las hijas o aún hacia los hijos, ¿sí? Que no les dan sus dosis de apapachos. También cuando hay problemas económicos, ¿sí? Terminamos, para que terminemos esto, por favor. ¿Me lo lee alguien, Aldo? ¿Me lo puede leer? Cuando hay problemas económicos, dice, por deudas, tarjetas de crédito, compradores compulsivos que no saben ajustarse a un presupuesto. Cuando él es un vividor o un mantenido y no asume responsabilidad alguna. El no conocer a la persona puede ocasionar incluso que si se rompe el noviazgo y ya habían ahorrado o comprado muebles en común para casarse, surjan verdaderos conflictos entre ambos y hasta entre familias de uno y otro. Eso también creo que hemos sido testigos, ¿verdad? Muchos de los problemas que puede haber por cuestiones económicas, ¿sí? Por cuestiones económicas, sí, aquí no es por deudas y tarjetas y créditos, ¿sí? Porque ahora que me case, ya le voy a compartir, ¿no? La deuda, y ya me va a ayudar, ¿sí? Puede ser, claro que sí. Dano, ¿me lees el otro? Cuando hay problemas familiares. Buenas relaciones familiares. Se deben contemplar las relaciones con la familia del novio o de la novia, si se es aceptado o no en la familia, si hay buenas relaciones con los suegros, si el continuar la relación origina conflictos entre los novios por causa de la familia de ellos. O sea, hay ocasiones cuando hay una mala relación y se vuelve un conflicto y todas esas cosas que sabemos que no terminan, ¿sí? Que penalizan haciendo daño al noviazgo de los hijos, ¿sí? Melanie, el siguiente, ¿me lo lees? Cuando hay situaciones que revelan un noviazgo enfermizo. Por ejemplo, cuando alguno de los novios es un paranoico que tiene celos enfermizos. Cuando alguno de ellos padece neurosis y hay conductas agresivas. Cualquier relación que elimina o nulifica la personalidad de uno de ellos es una relación enfermiza y debe tratarse o terminarse. Cuando alguno de ellos padece alcoholismo o drogadicción. Si tuvieran esto en mente, se ahorrarían muchos conflictos muy graves en el matrimonio, pues por no conocerse bien pasan por alto detalles y son indicios de la seguridad de sus problemas. Proverbios también. Proverbios 15:21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. ¿Sí? O sea, el necio es alegría al falto de entendimiento, ¿sí? ¿Qué vemos con todo esto? ¿Sabían ustedes que los celos es un pecado? ¿Sí? La práctica de los celíacos. Ahora ya un paranoico, ya una patología de este tipo, creo que ya conductas agresivas debe de verse inminentemente y terminar. Aquí sí no hay vuelta de hoja en lo que trata la persona, o sea, se le ve primero y luego ya será otra cosa, ¿sí? O sea, los celos pueden ser en ocasiones tan tremendos y destructivos dentro de un matrimonio. ¿Y sabía usted que en ocasiones también hay espíritus familiares de celos que se persiguen por generaciones? Entonces, eso también tenemos que considerar, que a veces no es que la gente no pueda, es que hay un problema espiritual también aquí, ¿ok? Bueno,
Una pregunta, sí. cuando uno ve alguno o varios de estos rasgos en algún noviazgo y uno le quiere aconsejar a la chica o al chico y no lo quieren aceptar o ver o reconocer, es como que están cegados. ¿Y qué hace uno? Yo creo que siempre se debe de ver la gravedad de cualquiera de estos, porque no todos tienen una gravedad como el último, por ejemplo, ¿sí? Sino el que nosotros vemos alguna situación, claro que decirla, hablarla, comentarla, pero es también el entendible que ya cuando se tratan de personas grandes, adultas, son responsabilidades que deben de tomar. O sea, situaciones que en ocasiones ellos quieren arriesgarse. Lo que decía Rano es muy cierto. Ahora, Dios descarta la posibilidad de esos matrimonios, de esas personas. No, claro que no. Pero es mucho arriesgarse, ¿sí? O sea, yo digo, ¿para qué sufrir ciertas situaciones cuando se pueden evitar, cuando las cosas se pueden hacer de una forma correcta? ¿Sí? Y de esa manera poder salir adelante. Y todas las condiciones se van a dar mucho mejor. Entonces, cada una de estas situaciones que nosotros vimos de los noviazgos, debemos de decirlas sí, debemos de alertarlas sí, debemos de hablarlas, por supuesto, y decir, véanlo, piénsenlo. Pero no quiere decir que al consejo sea una imposición, ¿ok? Eso también es muy importante, porque a veces nosotros también vemos las cosas desde nuestra experiencia, ¿sí? Y hay cosas que la persona tiene que vivir y que tiene que experimentar, porque no todo se puede transmitir. ¿Están de acuerdo? O sea, sino que tiene que vivirlas pero siempre que sepa que al que tiene que recurrir es al Señor, ¿sí? Que Él es la respuesta de toda situación que se esté viviendo, ¿ok? Bueno.